Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina. Bienvenidos al otro lado de la frontera. Esta semana vamos a conversar sobre los asesinatos que han ocurrido en el sector de las Fuerzas Armadas en las últimas semanas y en los últimos meses, en la cual pues la vida de varios oficiales ha cobrado, han sido víctimas del AMPA, víctimas de grupos paramilitares, víctimas de grupos guerrilleros dentro del país, y pareciera que los militares en Venezuela, militares que por cierto, una buena parte de ellos sostienen al régimen de Nicolás Maduro en el poder, no se dan cuenta que están siendo víctimas de los propios grupos paramilitares y los grupos irregulares que han operado dentro del país, los cuales el régimen le ha permitido pues operar abiertamente. Pareciera que a los miembros efectivos de la Fuerza Armada Nacional no les importara, por ejemplo, que recientemente asesinaron al general de brigada Henry Herrera Hernández, quien fue asesinado en una sede de Farmatodo recientemente. La fotografía la tenemos en el identificador de caracteres. Henry Herrera Hernández, asesinado recientemente, se supone que fue por AMPA común. En el momento que estamos grabando este video, conocemos la noticia que ha sido asesinado el coronel de la Guardia Nacional, Henry Domingo Arellano Solano, quien se desempeñaba como efectivo, como comandante de una unidad de esas raras que inventaron ahora en Venezuela, en Guárico, pero se encontraba en Villa de Cura y fue interceptado por unos sujetos disfrazados de efectivos del CICPC y fue asesinado él y sus acompañantes fueron secuestrados. Recientemente también tuvimos la noticia del asesinato pues, de efectivos militares en Amazonas. Se presume que fue a manos de grupos irregulares como el ELN, aunque Padrino López ha salido diciendo de que fueron grupos paramilitares que operan en esa zona. Entonces pareciera que los militares dentro del país no se dan cuenta que esa misma revolución que ellos han ayudado a sostener y a mantener en el poder en los últimos años está permitiendo o es la que permite de que estos grupos irregulares atenten o operen en Venezuela y atenten contra ellos. ¿Cuánta gente más o cuántos militares más van a tener que asesinar para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan reaccionar? ¿O es que no se dan cuenta que el poder dentro del país lo tienen los grupos irregulares, los grupos armados por el régimen, los pranes desde las cárceles que básicamente pues asesinan y van en contra de funcionarios y efectivos militares? No se dan cuenta que ustedes están sosteniendo a un régimen que auspicia a sus propios enemigos para que los asesinen en las calles. Esto tiene que demostrarle a los miembros de las Fuerzas Armadas que en Venezuela no hay distinción a la hora de matar y asesinar a nadie, bien sea militar, bien sea civil, bien sea miembro del régimen o bien sea opositor al régimen. Estos grupos irregulares asesinan a quien le da la gana, hacen lo que le da la gana y han convertido a Venezuela en un estado anárquico, un estado fallido en la cual el control y el dominio por parte de la sociedad lo tienen los grupos armados, bien sea extranjeros como el ELN y la guerrilla que operan en territorio venezolano, bien sea grupos paramilitares armados por el propio régimen, pues como todo eso, La Piedrita, Alexis Vive y esos los círculos bolivarianos en su momento y todos esos grupillos que han ido surgiendo a medida que esta revolución ha seguido avanzando, y también el AMPA común que ha tenido como caldo de cultivo una sociedad pues, o un régimen que no tiene un sistema judicial que tenga la capacidad de enjuiciar a quienes violen la ley, a quienes atenten contra la propia sociedad. Y a eso le sumamos los grupos armados que responden a los intereses de los pranes, los individuos estos pues que operan desde la cárcel, que también ha cobrado una gran cantidad de víctimas dentro del sector militar. ¿Cuántos militares más tendrán que asesinar para que las Fuerzas Armadas reaccionen? ¿Cuántos militares más habrá que asesinar para que la Fuerza Armada cumpla con su rol de policía de la Constitución Nacional? ¿Cuántos militares más van a tener que asesinar o cuántas familias de esos militares van a tener que asesinar para que por fin los que mantienen una visión apegada a la institucionalidad puedan reaccionar en Venezuela? Porque Padrino López no va a hacer absolutamente nada. El alto mando militar que está en estos momentos no va a hacer absolutamente nada, sino velar por los intereses personales de cada uno de ellos, velar por la seguridad personal de cada uno de ellos y velar por la integridad de la familia de cada uno de ellos. Ellos no van a velar ni por el bien de la institución, ni por el bien de los venezolanos, ni por la integridad de los militares, ni de cada uno de sus familiares que están viviendo dentro de Venezuela. La situación de las Fuerzas Armadas en este momento es realmente deplorable, porque mientras los militares los asesinan, otros tantos se van fuera del país. Por cierto, hice un llamado la semana pasada a identificarlo y ratifico mi llamado a identificar a los militares que han salido de Venezuela y que intentan mezclarse con las personas que nos hemos ido al exilio. Hay muchos en Perú, hay muchos en Brasil, hay muchos en Panamá, hay muchos en Estados Unidos
que están tratando de colarse y tenemos que identificarlos. Y mientras esto sucede, mientras unos militares se van del país después que formaron parte de la revolución, mientras otros se quedan en sus casas viendo lo que está ocurriendo, otros tantos están siendo asesinados bajo la mirada complaciente del alto mando militar. Yo espero que esta ola de asesinatos, que esta ola de sicariatos y de acciones en contra de miembros de las Fuerzas Armadas haga reaccionar al sector militar en Venezuela y se den cuenta que están sosteniendo a los propios individuos que atentan contra su seguridad. Y esperemos que en algún momento determinado reaccionen y puedan actuar como policía de la Constitución Nacional, que puedan actuar para derrocar a un régimen que está violando los derechos más elementales de los venezolanos y que está apoyando a grupos que atentan contra la propia seguridad de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y espero que se den cuenta que ante estos asesinatos que han sido públicos, notorios y comunicacionales y que han sido del conocimiento de la gente por parte de la red, por intermedio de las redes sociales, se den cuenta que la sociedad no ha causado ningún tipo de rechazo, no ha causado ningún tipo de sentimiento de desprecio. Por el contrario, la sociedad ha dicho, bueno, se lo merecen por ser alcahuetes, se lo merecen por permitir que estos cubanos y que estos elementos castristas operen dentro de Venezuela, se lo merecen por permitir la presencia de la guerrilla colombiana dentro del país. Dense en cuenta que la sociedad no está lamentando, no está llorando, no está rechazando estos asesinatos, por el contrario, lo justifica y dice que esa es la respuesta o esa es la consecuencia al haber sido genuflexos y permitir que este régimen nefasto destruya a todos los venezolanos. Esperemos que esta situación que está ocurriendo haga despertar a los sectores institucionales de la Fuerza Armada Nacional y que de una buena vez por todas puedan actuar conjuntamente con la sociedad para derrocar a esa tiranía, que ese derrocamiento de esa tiranía representa que puedan realmente mantener la integridad de ellos y de sus familias, porque por el contrario los van a seguir asesinando como perros y seguirán siendo un trapo inútil o un trapo inservible para los intereses de esa revolución maldita que está destruyendo a todos los venezolanos. Al otro lado de la frontera, con José Antonio Colina.